A veces basta un solo momento de silencio para que todo vuelva a respirar en nuestro interior. Un instante así cuando el viento pasa entre las hojas y revela un antiguo secreto. Un secreto que no necesita voz para ser comprendido. Hay momentos en que el alma parece oír mejor que nuestros oídos, como si algo invisible estuviera tocando el borde de nuestros oídos, pecho, y recuerda que pertenecemos a una armonía mayor de la que imaginamos. Imagínese caminando por un bosque al amanecer. El aire todavía lleva la frescura de noche, y pequeñas gotas descansan sobre la superficie de las hojas, como pequeños mundos suspendidos. A cada paso, la tierra responde suavemente, casi como si reconociera tu presencia. Y por un breve segundo, sientes que no estás simplemente de paso ese lugar, eres bienvenido en él. Es en esta percepción sutil, casi tímida, que el espíritu despierta. Vivimos rodeados de ruido, tareas, obligaciones y expectativas que se acumulan como capas de polvo sobre el espejo del corazón. Y cuando la superficie se vuelve opaca, sentimos que algo se pierde, un brillo, una claridad, una dirección. Pero la naturaleza enseña que nada queda opaco si sabemos respirar con el mundo que nos rodea. Los invisibles. Sigue susurrando, esperando que disminuyamos la velocidad lo suficiente para escucharlo. En muchos momentos de la vida sentimos que algo más grande nos llama. Una dirección silenciosa, una invitación, una presencia que no se impone, simplemente se insinúa en el ritmo de la existencia. Es como si el propio viento preguntara, ¿recuerdas el camino? Y la pregunta no habla de mapas ni de objetivos. Habla de nuestra esencia misma. Si al escuchar estas palabras sientes que hay algo invisible que guía tus días, entonces este vídeo es para ti, porque existe una sabiduría antigua, tan antigua como la luz, que toca la montaña por primera vez cada mañana, que nos muestra cómo vivir en armonía con todo lo que respira, vibra y se mueve dentro y fuera de nosotros. Respira hondo, caminaremos juntos. Si deseas permanecer alineado con la naturaleza del alma, quédate conmigo en este viaje. Hay un momento, siempre silencioso, en el que la naturaleza revela su manera de existir. No fuerza, no discute, no intenta ser más de lo que es. El río no necesita decidir hacia dónde fluye, simplemente sigue el terreno, acoge cada curva, sortea cada obstáculo y, aún así, de esta manera, siempre llegarás a donde necesitas estar. Cuando contemplamos este movimiento, nos damos cuenta que hay una suave inteligencia que lo impregna todo, una especie de música silenciosa que organiza el mundo desde adentro hacia afuera. Esta es la armonía que se nos escapa cuando vivimos demasiado apresurado para escucharla. El agua es quizás el espejo más perfecto de esta sabiduría. Ella no se opone, pero también no se somete hasta el punto de desaparecer. Se adapta, entra en un valle, toca piedras, deslizándose entre raíces. Esto no le hace perder su propia naturaleza, simplemente lo transforma. Y esta transformación no es una derrota, es fuerza. Una fuerza que no grita, pero que da forma a montañas a lo largo del tiempo. Así es el flujo invisible que guía al mundo, y así también puede ser el movimiento interno de cada uno de nosotros. Cuando miramos el viento, encontramos otra lección. Cruza, pasa, se mueve, se balancea, resignifica. Un campo silencioso se convierte en danza. Cuando él llega, la ligera brisa que se desliza sobre la piel es el mismo que, intensificado, mueve las tormentas y rediseña el cielo. Nada en él es fijo, permanente o rígido, y es precisamente esta flexibilidad la que mantiene el equilibrio del mundo. Si el viento se calmara, la vida no respiraría. Si nosotros nos quedamos inmóviles por dentro, también dejamos de respirar. Pero, en la vida moderna, vivimos como alguien que intenta contener el aire en el pecho. Producimos, respondemos, acumulamos, aceleramos, creamos muros internos, rutinas inflexibles, demandas que nos dicen que estancamiento es sinónimo de control. Pero el control demasiado no nos hace más fuertes, nos destruye, porque la vida, al igual que el agua y viento, no fue hecho para encajar en formas rígidas,
Fue hecho para moverse, y cuando ignoramos este movimiento, sentimos el peso. Surge la ansiedad que presiona, el pensamiento repetitivo que da vueltas en círculos, la tristeza que no encuentra manera de ser expresado. No nos pasa nada. El mundo simplemente ha dejado de fluir en nuestro interior. Gente, el espíritu humano necesita movimiento tanto como el río necesita la gravedad que lo conduce. Solo encontramos claridad cuando permitimos que quienes somos se muevan, moverse, susurrar, respirar. La verdadera armonía no es un estado perfecto, sino un estado de vida. Ella nos pide que seamos como el río que acepta curvas, como el viento que baila sin miedo a perder el rumbo. Camino. Nos invita a encontrar un ritmo que no lo impone el reloj, sino el corazón. Y cuando escuchamos ese ritmo, algo dentro de nosotros se realinea. No es vida. Lo que cambia es la forma en que lo atravesamos. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. Hay una escena que la naturaleza nos ofrece una y otra vez, como si fuera un recordatorio silencioso. Después de una noche de lluvia, el mundo parece renovado. El polvo desaparece, el aire se vuelve más ligero y las hojas brillan como si acabaran de nacer. Nada. En ellos cambió esencialmente, pero todo adquirió frescura. Así se manifiesta la pureza, no como perfección, sino como un regreso al estado en el que podemos respirar de nuevo ingrávido. Y, curiosamente, esta misma limpieza ocurre dentro de nosotros cuando dejamos que ciertas emociones encuentren su propia salida. Así como los ríos transportan sedimentos, el corazón humano transporta lo que experimentamos. No siempre notamos la acumulación, pero está ahí. Pequeñas heridas que se vuelven piedras, viejas expectativas que forman barro, pensamientos que se repiten hasta nublar el agua. Cuando ignoramos esta agitación interior, sentimos que la vida pierde transparencia. La claridad que una vez nos guió se vuelve opaca. El sentido de dirección se disuelve. Pero, así como un río se limpia al continuar fluyendo, el alma encuentra pureza al permitir que movimiento a tus emociones. La niebla de la mañana enseña algo precioso. Lo que parece pesado y denso, no llegó para quedarse. Se forma, cubre los campos, esconde caminos. Pero cuando el primer rayo de luz toca el horizonte, todo desaparece en el silencio. No hay lucha, no hay resistencia, solo hay transformación. En nosotros, los pensamientos densos también pueden operar de esta manera. Ellos aparecen, tapan la visión, generan incertidumbre. Pero cuando dejamos espacio para la luz interior, el simple acto de respirar profundamente, de hacer una pausa, de escuchar, la niebla comienza a aclararse. La pureza no requiere que seamos inmaculados, solo exige que no retengamos lo que necesita seguir su curso natural. Así como la lluvia no elige qué hoja merece ser lavado, el corazón no necesita elegir qué emoción merece ser sentida. Todos pasan. Todos se purifican cuando los dejamos circular. El problema no está en el sentimiento, está en el encarcelar. Es cuando guardamos viejos dolores, cuando nos aferramos a lo que ya debería estar ahí, drenados, que nos convertimos en ríos represados por dentro. En la vida moderna, esta contención emocional es común. Guardamos rencores porque creemos que nos protege. Mantenemos expectativas porque pensamos nos sostienen. Albergamos miedos porque pensamos que así evitaremos caer. Pero nada de esto nos purifica. Por el contrario, cada emoción estancada se convierte en un peso que el alma no nació para llevar. El espíritu humano necesita circular, necesita renovarse. Es necesario permitir que lo viejo diga adiós para que pueda surgir lo nuevo. Cuando permitimos esta purificación interna, el mundo vuelve a tener color. Una simplicidad se instala, como si volviéramos a un estado original. La respiración se vuelve más profundo, la mirada más amplia, el corazón menos rígido. Ya no reaccionamos con tanta dureza, porque la dureza es siempre signo de acumulación. La suavidad, es decir, es hija de la pureza. Y al comprender esto, descubrimos algo sutil y poderoso. La pureza no es un destino, es un proceso continuo. Es el arte de dejar que la vida nos toque,
nos atraviese y nos siga. Adelante, dejando solo lo esencial en nosotros. Hay un momento a finales de otoño en el que las hojas parecen dudar antes de caer. Ellos se balancean suavemente, como preguntando al viento si es hora de partir. Pero, cuando finalmente lo dejan ir, no hay tragedia, hay rendición. La caída no es una caída, es un regreso a suelo que los nutrió. La impermanencia se revela como una danza silenciosa entre lo que se va y lo que queda. Y cuando observamos este ciclo, nos damos cuenta de que nada en la naturaleza intenta durar más de lo que debería. La impermanencia no es un castigo, es el aliento profundo del mundo. Cada estación es un recordatorio de que todo se transforma para seguir existiendo. El frío que endurece la tierra prepara el calor que vendrá después. La flor que se marchita anuncia nuevas semillas, escondido bajo el suelo. Y nosotros, que somos parte de ese mismo tejido invisible, también llevamos este movimiento dentro de nuestro pecho. El problema es que, a diferencia de árboles, resistimos. Nos aferramos a lo que ya cumplió su ciclo, temiendo el espacio vacío que se forma cuando algo termina. El miedo al futuro muchas veces es solo miedo al cambio. Tememos perder lo que amamos. Tememos no reconocer lo que vendrá. Tememos fracasar ante lo desconocido. Pero la impermanencia es la gran escultora de la vida. Elimina excesos, abre caminos, reorganiza el terreno interno para que puedan surgir nuevos brotes. Cuando entendemos, por lo tanto, nos damos cuenta de que lo que llamamos fin es, en realidad, preparación. La vida nunca nos deja sin terreno, simplemente nos ofrece un terreno diferente. La brisa lleva una discreta sabiduría. Pasa, siempre pasa, a veces suave, a veces intenso, pero nunca se queda. Y sin embargo, no la llamamos voluble, lo llamamos viento, porque entendemos que su naturaleza es el movimiento, y si lo aceptamos, también comprenderemos nuestra propia naturaleza. No fuimos hechos para congelarnos experiencias, aferrarnos a momentos, recopilar versiones antiguas de nosotros mismos. Fuimos hechos para cambiar. El sí, cómo cambia la luz al pasar por las copas de los árboles. Cuando intentamos controlar el ciclo natural de las cosas, es como si tuviéramos agua en la boca. Manos. Cuanta más fuerza aplicamos, más rápido se escapa. La vida no se deja aprisionar. Y lo más curioso es que, cuando dejamos de intentar retenerlo, finalmente nos da la bienvenida. La impermanencia nos desafía no a destruirnos, sino a hacernos más ligeros. Ella deshace lo que, sin darnos cuenta, se ha vuelto demasiado rígido en nuestro interior. Aceptar la impermanencia no significa darse por vencido o alejarse de la vida. Significa ser plenamente presente en él. Significa sentir cada momento sin intentar congelarlo. Medios permite que el amor crezca mientras existe y permítele transformarse cuando sea necesario. Significa confiar en que cada movimiento, incluso el más doloroso, conduce a un punto en el que algo nuevo puede florecer. Y, cuando finalmente aceptamos este fluir, descubrimos algo precioso. No hay seguridad más grande que aceptar el cambio, porque el cambio es la única verdad que nunca haremos. Abandonar. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la luz del amanecer toca la superficie de una piedra, y todo lo que la rodea parece despertar junto con ella. Nada hace ruido, nada anuncia grandeza, y sin embargo, hay una especie de presencia en ese suave resplandor, como si el mundo entero respiró más lentamente para honrar ese primer rayo, la reverencia. El silencio nace así, no de gestos grandiosos, sino de la capacidad de reconocer el sagrado donde la mayoría de la gente solo ve lo común. Y cuando desarrollamos con esta visión, descubrimos que lo extraordinario está en los detalles. Un árbol antiguo, marcado por el tiempo, parece no ser más que un tronco robusto para quienes pasa rápidamente, pero, para aquellos que se detienen, revela historias escritas en su caparazón, recuerdos de estaciones, vientos, aguas y silencios. Cuando pones tu mano en este torso, sentimos algo que no tiene nombre, una vibración discreta, una calma profunda, una especie de diálogo sin palabras. Es como si el árbol,
sin intención alguna, enseñado a permanecer. Este es el tipo de sabiduría que nace cuando elegimos escuchar al mundo sin exigir respuestas inmediatas. Cada piedra, cada río, cada hoja, lleva esta presencia, no porque sean divinos forma externa, sino porque la vida misma late dentro de ellos, sin esfuerzo. En una sola pieza de mos hay más paciencia que en muchas decisiones humanas. Él crece donde puede, florece cuando encuentra espacio, se calla cuando llega la sombra, y regresa cuando la luz lo ocupa. Visita. Su ciclo sencillo y discreto revela un principio profundo. Existir no requiere prisa, exige dedicación a lo que es posible, y al observar esto, el corazón aprende a respirar más, lentamente. La reverencia también se manifiesta en la forma en que tratamos el momento. Cuando bebemos agua con cuidado, cuando caminamos palpando el suelo, cuando escuchamos a alguien sin anticipando respuestas, le estamos diciendo al universo que entendemos el valor de lo que vive. No es una reverencia ritualizada, es una reverencia natural, que surge del reconocimiento de que todo tiene espíritu, ritmo y propósito. Incluso si no lo tiene, lo entendemos completamente. En el mundo moderno, hemos perdido esta sensibilidad. Miramos, pero no vemos. Jugamos, pero no lo sentimos. Escuchamos, pero no escuchamos. Corremos tanto que nos olvidamos del peso, presencia sutil. Y cuando perdemos nuestro sentido de presencia, también perdemos nuestro sentido de sacralidad. La reverencia silenciosa no es una virtud distante, es un retorno, un regreso a la mirada atenta, al gesto simple, al silencio que acoge. Con esto recuperamos la vínculo invisible que nos une al mundo, y cuando esa conexión se restablece, algo despierta. Es como si se abriera una puerta interior, se abrió, y a través de él, entró, en una sensación de claridad que no proviene de pensamientos, sino de percepción. Percepción de que la vida siempre está ofreciendo señales, siempre hablando, con nosotros a través de detalles que solo pueden ser comprendidos por el alma. La reverencia es la llave que abre esta comunicación. Si esta comprensión ha tocado algo en tu interior es porque el espíritu que observa ya comenzó a despertar. Si esta idea resuena contigo, es una señal de que algo dentro ya desperté. Hay un momento en él que nos damos cuenta de que la vida no está ahí fuera, lejos, escondida en metas elevadas o logros futuros. Ella está aquí, en el momento exacto en que respiramos. Pero, para redescubrir este lugar silencioso dentro de nosotros, necesitamos aprender a caminar de regreso a casa, no al hogar físico, sino al hogar del alma, donde todo finalmente se calma. Este retorno no ocurre de repente, se revela en pequeños gestos, casi invisibles, que nos devuelven al eje que habíamos olvidado. El camino de 1900. Regreso a ti mismo comienza escuchando. No es una escucha ordinaria, sino una que acoge con agrado los sonidos de tu propio corazón. A veces, solo necesitas cerrar los ojos por unos segundos, para darnos cuenta de lo lejos que estamos de nosotros mismos. La mente corre, el cuerpo tenso, el pecho se oprime, pero cuando respiramos lentamente, algo se reorganiza. Respirar es como un río interno que, cuando encuentra espacio, vuelve a fluir naturalmente, y cuando fluye, el alma encuentra espacio para extenderse. La naturaleza nos muestra que todo retorno es gradual. Ningún río vuelve repentinamente a su cauce originales. Busca caminos, sortea obstáculos, excava sus propios taludes hasta encontrarse a sí mismo, volver a encontrarnos. También hacemos esto cuando buscamos el equilibrio. No necesitamos transformar toda tu vida a la vez. Solo necesitamos permitir un gesto verdadero, un descanso, una mirada, una honestidad íntima. El espíritu siempre responde cuando es llamó sinceramente. En la vida cotidiana, este retorno se manifiesta en prácticas sencillas. Levantarse tranquilamente, sentir el toque de agua en la piel, caminar sin prisas, permitir momentos de silencio entre palabras. Hay una profunda delicadeza en hacer las cosas sin complicaciones, y este manjar reorganiza el mundo interno. Lo que parecía pesado se diluye, lo que parecía urgente pierde fuerza, lo que parecía imposible encuentra espacio para florecer.
La serenidad no es ausencia de desafíos, es presencia de ánimo. Hay también otro elemento esencial en este retorno: la aceptación. Aceptar que somos imperfecto, que los días varían, que el estado de ánimo fluctúa, que el mundo no siempre responde como deseamos. Cuando luchamos contra él, nos volvemos rígidos. Cuando aceptamos, nos volvemos flexibles. La flexibilidad interna es lo que permite que la vida nos toque sin romper. Y cuanto más flexibles nos volvemos, más nos damos cuenta de que la armonía no es algo que debe lograrse, es algo que debe recordarse. Vivir en armonía con todo lo que te rodea es, ante todo, vivir en armonía contigo mismo. Cuando nos alineamos internamente, el mundo deja de parecer una corriente amenaza y se convierte en un río que podemos cruzar con pasos firmes y tranquilos. Con cada gesto consciente, con cada pausa verdadera, algo dentro de nosotros se acerca al centro. Es como si una brújula invisible volviera a señalar el norte. Permitir este regreso no exige perfección, solo presencia, y mientras continúas caminando conmigo en este viaje, permites que este centro se fortalezca, paso a paso, respiro a respiro. Si sientes que este camino tiene sentido, quédate. Hay un espacio dentro de ti que ya sabe a dónde ir. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea respira con nosotros. La luz que cae sobre las piedras, el viento que pasa entre los árboles, el murmullo lejano del agua, todo parece decir lo mismo. Perteneces al fluir del vida. Y cuando dejamos que esta percepción toque nuestro corazón, la existencia se vuelve más pesado, más ligero, más verdadero, como si el mundo entero nos invitara a caminar con pasos más suaves. La armonía no es una idea lejana, no es un estado inalcanzable guardado solo para seres iluminados. Está en los pequeños gestos, en los pequeños silencios, en el modo, elegimos mirar el momento. Se trata de escuchar tu propio ritmo interno, reconociendo la belleza de lo simple, en darnos cuenta de que lo invisible también nos cuida. La vida siempre nos guía de regreso al centro. Simplemente permite que se escuche tu voz. Y si a lo largo de este camino algo te ha tocado, deja que eso permanezca. Lleva contigo la suavidad del agua, la paciencia de los árboles, la claridad del viento. Que cada gesto tuyo sea un paso consciente en este camino de regreso a la esencia. Regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Aún queda mucho por descubrir, y cada descubrimiento revela un poco más de la luz que ya se ha descubierto. Existe en ti. Y antes de cerrar, los dejo con una pregunta que resuena suavemente en el espacio entre visibles e invisibles. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos dan? ¿Han estado contigo desde que naciste?